Hola amigos del ajedrez, continuamos con Kasparov nos enseña. El joven Kasparov extremadamente nervioso. En la primera ronda me emparejaron con negras contra el gran Jeffrey Heller. La diferencia de experiencia era enorme. Yo todavía no tenía ninguna experiencia, mientras que él ya había participado 3 veces en los torneos de candidato y más tarde lo haría en otros 3 veces. ¿Se ha preparado Gary para la fumigación?, le preguntaron a mi madre, que por supuesto estaba muy preocupada esa noche. Después de todo, Heller no solo fumaba mucho, sino que también jugaba excelentemente con blancas. Víctor Kenkin comentó: los emparejamientos reunieron a los participantes más jóvenes y mayores del torneo, Kasparov de 15 y Heller 53. Casi 50 años separaban a los oponentes. Algo así solo puede suceder en ajedrez. Esta partida fue el centro de atención. Aparte del carácter de la partida en sí y la charla que la acompañaba sobre el pasar el testigo de una generación a otra, a todos les intrigaba la pregunta: ¿cómo se adaptaría el joven jugador al entorno clásico de la primera liga? Diré de entrada, tanto en el escenario como en el tablero, Gary se comportó como si todo lo que hubiera hecho en su vida fuera participar en la final del campeonato de la URSS. Y sin embargo, este era su primer torneo realmente fuerte, el primer escenario, los primeros focos y el primer auditorio, lleno de cientos de aficionados. Incluso los jugadores más experimentados son a veces incapaces de reprimir la ansiedad que provocan las circunstancias inusuales. Recuerden cómo en 1963 Petrosian perdió la primera partida de su match contra Botvinnik, prácticamente sin luchar, y en 1949 el joven Petrosian comenzó con 5 ceros en su primer campeonato de la URSS, mientras que otro debutante, Heller, compartió el tercer puesto, acotó Gary Kasparov. Kasparov ciertamente no estaba menos ansioso, pero aún así logró concentrarse en las imágenes habituales del ajedrez. Concluyó Kenkin: sí, ante la primera partida del torneo de mi vida contra un gran maestro de talla mundial estaba extremadamente nervioso, pero cuando el árbitro puso en marcha los relojes, la ansiedad se calmó rápidamente. Comenzó la partida con E4 y C6. En una recepción al final del torneo, Gulfe me dijo, riendo y al alcance de todos: ¿por qué juegas la Caro-Kann todo el tiempo? Mírate en el espejo, eres como un mafioso. Deberías jugar solo la defensa siciliana. Y yo mismo comencé a inclinarme por esta opción bajo la influencia de mis partidas con Heller y Tchaikovsky jugadas en Tbilisi. Seguimos con D4, D5, caballo D2, D por E4, caballo por E4, alfil F5, caballo G3, alfil G6 y ahora 2 alternativas. En la partida H4 con la idea de H5 y atrapar el alfil, o de lo contrario el desarrollo caballo F3, que Endo Gavils Colmo empleó con éxito contra mí este raro plan, y después de caballo D7, alfil C4, y más tarde explicó: después de ver las partidas de mi oponente, concluí que tenía un excelente conocimiento de las variantes principales con H4. Después de esta lección me esforcé por ampliar mi conocimiento en mis variantes. Tras la jugada H4, lo mejor es H6, caballo F3, caballo D7, H5, ganando espacio en el ala de rey, alfil H7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, dama C7. Aquí, en una partida que ya estudiamos en el vídeo correspondiente a la partida 17, se jugó
la alternativa E6. Tras la jugada dama C7, el blanco continuó con alfil D2, caballo de G a F6, enroque largo, E6, caballo E4. Patente de Heller. Las blancas cambian inmediatamente el caballo, que no tiene ningún futuro particular, en G3. También habíamos pasado mucho tiempo observando otra línea clásica que comienza con el desplazamiento de la dama a E2, enroque largo, o también la más aguda en esta posición, que es el avance C5, torre H4 y torre C8, como ocurrió en una partida entre Michal Chichin y Kasparov en Daugavpils en 1978. Después del enroque largo, caballo E5 y las blancas tienen una ligera ventaja. Spassky-Petrosian, 13ª partida del match en Moscú, 1966. Tras caballo E4, enroque largo. En aquellos tiempos, este era un movimiento prácticamente obligatorio, pero más tarde también adquirió importancia la flexible jugada alfil E7, que conservaba la opción del enroque en el flanco de rey. Enroque G3, con la intención de desplazar el alfil a F4, que es bastante molesto. Caballo por E4. La respuesta natural. Otra alternativa, como por ejemplo caballo G4, es dudosa debido a la simple retirada dama E2, que deja al blanco con clara ventaja, o el salto caballo C5. Responde el blanco con caballo por C5, alfil por C5 y torre H4, igualmente con una ventaja clara de las blancas. Contra Cherkovsky, en la 16ª ronda, probé el avance C5, que es un error debido al desplazamiento del alfil a F4, que deja al blanco con una clarísima ventaja. Tras caballo por E4, dama por E4. Esto es una de las tablillas de toda la variante, alfil E7. Para mí y para mi entrenador, este parecía el movimiento más preciso, pero más tarde dimos preferencia a la natural y todavía de moda jugada caballo F6, que es retirada la dama a E2 con ligera ventaja blanca. La inmediata jugada de desarrollo alfil D6 tampoco es mala, con la idea de continuar después de rey B1, torre H8, y si ahora dama H7, entonces torre G8, aunque las blancas aquí igualmente conservan una ligera ventaja, como se demostró en la partida Kramnik-Lekó en la 12ª partida del match en Brisago 2004. Alfil E7, rey B1. Las negras también se habrían sentido satisfechas si el blanco hubiera respondido con alfil F4. En este caso pueden seguir perfectamente con alfil D6, alfil por D6, dama por D6, dama E2, y las blancas conservan como siempre una ligera ventaja en este tipo de posiciones. Así como con el movimiento 16 C4, que puede ser respondido con C5, alfil C3 y alfil F6, con iguales posibilidades para ambos jugadores. O también se ha aparecido en la práctica caballo E5, que el negro responde con caballo por E5, D por E5 y torre D5, con iguales posibilidades. Las blancas no tienen mucha más ventaja que la del espacio en el ala de rey. Continuando la partida con rey B1, torre de H a E8. Y ahora una retirada interesante, dama E2. En esa oportunidad, una novedad. Al retirar su dama de posibles ataques, las blancas preparan o bien el traslado de la torre H a E1, así como también el salto del caballo a E5. La continuación anterior consistía en el avance del peón a C4, C5, alfil F4, alfil D6 y caballo E5,
como ocurrió en una partida entre Heller Hall en Skopje 1968, pero esta continuación fracasó posteriormente debido a torre 7, que es un buen movimiento ocurrido en un encuentro entre Giorgiou y Hall en la Olimpiada de Lugano en 1968. Siguiendo con dama E2, alfil D6. Una elección difícil. Cuanto más pensaba, más oscura me parecía la manera de igualar. Otra alternativa es la retirada del alfil a F8, que es respondido con C4 y ligera ventaja del blanco, que realmente no era lo mejor, refiriéndose al alfil F8, como se vio en la partida entre Balashov y Hübner en We Can See 1982. Y nuevamente el avance C5 es dudoso e inapropiado en vista de alfil F4, alfil D6, alfil por D6, dama por D6, D por C5, dama por C5 y torre D3, con ligera iniciativa de las blancas en esta posición. Luego de alfil D6, torre DH a E1. El blanco completa de esta forma su desarrollo, aunque el avance del peón a C4 también se sugiere con la idea de responder a E5. En este caso, en lugar de E5, también se considera como, o en realidad se considera mejor el avance C5, y después de alfil C3 las blancas están ligeramente mejor. Después de E5, en realidad las blancas tienen una clara ventaja luego de torre DH a E1. Torre H a E1 en esta posición, caballo F6. Después del avance central E5, en el informador Heller recomendó la captura D por E5. Y yo, en realidad, pensé, comentó Kasparov, alfil C3, E4, caballo H4, subestimando caballo F6 con iguales posibilidades. 19, C4 es una buena jugada que más adelante en nuestra monografía de apertura Sájarov y yo sugerimos. Debería añadir que si ahora se avanza el peón a E4, que es de dudoso valor, entonces seguiría C5, que es muy fuerte con una ventaja casi ganadora de las blancas. Después de D por E5, las blancas se quedan bien. Seguimos entonces con otra variante. En caso de torre E7, seguiría C4, C5, alfil C3, caballo F6, caballo E5. Es interesante y conduce a ligera ventaja del blanco el cambio D por C5. Tras caballo E5, C por D4, y ocurrió así en la partida Kasparov-Bukik en Skara en el año 1980. Las blancas conservan una ventaja duradera con torre D4. Tras caballo F6, caballo E5, C5 y D por C5 dudosa. Heller también había pasado mucho tiempo pensando y estaba empezando a cansarse. De lo contrario, habría encontrado la fuerte maniobra de retirada del alfil a C1, que temía en el tablero, ya que no veía ninguna respuesta clara. No quería cambiar, por ejemplo, alfil por E5, mientras que después del salto del caballo a D5, el blanco puede responder, entre otras, C4, caballo B4, A3, caballo C6, caballo por C6, dama por C6 y alfil E3, y las blancas tienen una pequeña pero duradera ventaja. Si ahora, por ejemplo, dama E4 jaque, la ventaja de las blancas se amplía con dama C2. Regresando alfil por E5, D por E5, con una ventaja favorable ampliamente al blanco, condenando mi flanco de rey a un gran aprieto.
Seguimos entonces con D por C5 y alfil por E5. Buena jugada. Aparentemente Heller contaba con ejercer presión después de la captura alfil por C5 y F4 y subestimó esta respuesta. Con un sacrificio temporal de peón, las negras simplifican enormemente la posición tras alfil por E5, ignorando el peón de C5. Dama por E5, dama por E5, torre por E5 y torre D4. Después de pensarlo mucho, no tomé la decisión mejor. Después del salto del caballo a G4, que es interesante, torre E2 y solamente ahora torre D5, se habría conseguido las tablas sin mayores problemas. Tras torre D4, rey C1, torre de E a D8, F3, caballo D7. Las blancas también están mejor después del desplazamiento de la torre D8 a D5, tras el cambio torre por D5, torre por D5, G4, torre por C5 y alfil B4. Una posición claramente mejor para el blanco. El negro había respondido con caballo D7 y ahora torre de E a E1. Mi recomendación del informador era en realidad la retirada de la torre a E2. El negro responde con caballo por C5 y torre de a E1, que es inofensiva realmente en vista de torre D4 a D5, G4, torre 8 a D6, alfil C3 y F6, aunque aquí las blancas, comento personalmente, según el módulo, tienen ligera ventaja. Sería por la ventaja en este tipo de posiciones del alfil contra el caballo y los peones en casillas negras que pueden en un futuro ser atacados. Seguimos con torre de E a E1, caballo por C5, alfil C3. Heller sugirió la preparatoria jugada G4, defendiendo el peón de H5, pero después de caballo A4, alfil A5, B6, torre por D4, torre por D4, alfil D2, torre D6, no se ven logros aparentes para las blancas. Sin embargo, según la máquina, las blancas conservan después de torre D1 una clara ventaja. Seguimos entonces con alfil E3, que es otra idea interesante y quizás era ligeramente mejor jugar este movimiento para obstaculizar un potencial avance del peón a G6. Torre por D1, torre por D1, torre por D1 jaque, rey por D1, caballo D7, G4 y A6. Y ahora con rey E2 las blancas tienen o conservan en este final una ligera ventaja. Comenta Kasparov, conservando una pequeña ventaja, aunque aquí también las blancas deberían poder mantener la posición. Seguimos con la partida después de alfil C3, torre por D1 jaque, torre por D1, torre por D1 jaque, rey por D1, F6, alfil B4. En caso de movilizar el rey a E2, entonces, según Heller, rey C7 y si alfil B4, las negras tienen rey C6, aunque después de C4, según la máquina, las blancas conservan una clara ventaja. Este tipo de finales realmente que he visto varios de ellos son muy difíciles para las negras. Después de alfil B4, caballo D7, rey E2. Los triunfos de la posición blanca son casi inútiles. Por ejemplo, si en lugar de rey E2 juegan alfil E7, que es interesante, tratando de no permitir que el rey negro cruce a su ala, entonces seguiría F5, buena jugada, rey E2, caballo F6, alfil por F6, G por F6, con igualdad. Es buena con un probable empate. Luego de rey E2, la posición es igual. Rey D8, un plan sensato, marchar con el rey a su flanco. Y ahora G4.
El desplazamiento del alfil a D6 no conduce a nada. Las negras juegan rey E8 tranquilamente y consiguen la igualdad. O también es factible el avance del peón a F5, G4 e igualmente rey E8 con iguales posibilidades, con un empate posible en este tipo de posiciones. Tras el avance G4, rey E8 y F4, que es de dudoso valor. La última oportunidad de luchar por la ventaja era, en realidad, subir con el rey a E3, después del rey F7, rey F4. El desplazamiento del alfil a D6 nuevamente conduce al movimiento F5, que es buena jugada con posibilidades iguales. Después de rey F4, sigue caballo B6, amenazando un doble en la casilla de 5, por lo que el alfil se retira a E1, caballo de 5 jaque, rey E4. Las negras se salvarían con F5, un buen movimiento, G por F5, caballo F6, rey E5 y E por F5, seguido de caballo por H5. Debido al movimiento de debilitamiento F6 a F5 y la debilidad del peón de H5, las blancas no tendrían tiempo de crear un peón pasado en el flanco de dama y explotar la ventaja del alfil sobre el caballo. Seguimos con la partida con F4, dudosa, rey F7 y alfil D2. Por supuesto, es un error en este momento el avance F5, debido a caballo E5 con clara ventaja de las negras. Heller esperaba inmovilizar el flanco de rey de las negras y luego se dispuso a crear un peón pasado en el flanco de dama con su alternativa de retirada del alfil a D2, que fue respondido con el buen movimiento G6, conduciendo a una lucha igual. Una sorpresa desagradable: las negras amenazan con tomar la iniciativa. Una alternativa aceptable pero pasiva era nuevamente en esta ocasión el avance F5, que puede ser respondido con G5, G6, H por G6 jaque, rey por G6, G por H6, rey por H6, alfil E3, A6, alfil D4, rey H5, rey F3 y B5, que lleva a una posición igual, sin perspectivas de victoria para ninguno de los bandos. Seguimos entonces con la jugada buena de G6, que he respondido con el mejor movimiento hecho por Heller, F5. En su tradicional apuro de tiempo, Yefim Petrovich está a la altura de las circunstancias, comentó Kasparov. Las blancas ya no pueden retrasar más este avance, porque en caso de capturar H por G6, que esto es un error, seguiría rey por G6, F5, jaque, E por F5, G por F5, rey por F5, alfil por H6, rey E4, y tienen las blancas una posición difícil. El negro es el que está mejor en estas circunstancias. Y además, tras la jugada alfil C3, seguiría igualmente F5, G por F5, E por F5, H por G6 jaque, rey por G6, y es igual, pero solo las negras tienen posibilidades de ganar en esta posición. Seguimos con F5 y ahora G5. Tenía sentido crear un peón pasado en el cambio E por F5, que es interesante, G por F5, G por H5, alfil por H6 y caballo E5, ya que todavía se hubiera exigido a las blancas cierta precisión. Ahora, sin embargo, reina la calma total tras el avance G5, alfil C3 y caballo B6. La captura en F5 con E por F5, G por F5, caballo E5, B3, rey E7, alfil B4 jaque, rey D7, un buen movimiento, alfil F8 y rey E8 también era convincente. Observe que las blancas no deben capturar el peón de
H6 debido a rey F7 y caballo G4 atrapando dicha pieza que estaría en H6. Por lo tanto, caballo B6, alfil D4, caballo C8, rey F3, B6, F por E6, jaque, rey por E6, C4, caballo E7, alfil C3. De nada vale intentar el avance F5 debido a caballo C6, que es una buena jugada con igualdad. Tras alfil C3 siguió F5, alfil G7 y caballo G8. Aquí se suspendió la partida y antes de sellar su jugada secreta, Heller me ofreció tabla. Sin embargo, cortésmente decliné la oferta. El eminente gran maestro no estaba muy contento con esto, pero me pregunté si las negras podrían ser capaces de aferrarse, entre comillas, al débil peón de H5. El análisis casero demostró que después de cualquier respuesta sensata del oponente, incluida la jugada sellada B4, mis posibilidades de éxito duraron poco y acordamos tabla sin reanudar la partida, esta vez a propuesta de las negras. Una interesante partida con interés teórico y también un medio juego algo enredado, complicado y un final que se puede presentar en muchas variantes de la Caro-Kann y otras defensas. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y como siempre nos veremos en otro en Ajedrez con Bowdy. Chao.